A conversar sobre el tema de los audios y el señor Carlos Moreno. Estamos con el congresista de Peruanos por el Cambio, Carlos Brus. Congresista, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? A ver, congresista, desde que no lo saludaron a la entrada, lo veo un poco cansado, pero disgustado quizá por haberse tenido que meter en un problema, pues que una pelea que no había por qué darla desde el punto de vista de que, digamos, van a haber otras peleas que valgan más la pena luchar en este gobierno. Fue un error del presidente Kuczynski haber tenido a una persona como Moreno tan cerca en un despacho en el Palacio de Gobierno. Bueno, obviamente Moreno nunca debió pisar Palacio, pero apenas descubierto lo que él estaba haciendo, en una semana no solamente la persona renunció al día siguiente, sino que en una semana se formalizó la denuncia ante la Fiscalía. Es una señal muy clara que este gobierno no va a tolerar ni no le va a dar cabida ni a corruptos ni a lobistas, ¿no? Ok, algunos podrían argumentar, bueno, no le va a dar cabida a corruptos ni a lobistas que sean detectados por los medios de comunicación y a los cuales se les grabe un video. Si hay algún corrupto que no se le detecta, pues ni Mandrake lo puede Es que la pregunta ubicar, va ¿no? por el señor Moreno porque tenía una denuncia, o sea, es decir, torearon al diablo, ¿no? Tentaron al demonio al poner al señor Moreno ahí o no. Insisto que él no debió pisar Palacio de Gobierno, pero la señal que el gobierno ha dado ante la presencia del señor Moreno y ante las evidencias que salieron en los audios, que se comprobaron días después que tenían correlato con la realidad, inmediatamente se ha actuado con toda energía y por mi parte, ojalá que tenga prisión preventiva para que pase todo este proceso con cárcel efectiva, ¿no? Eso no es, digamos, una manera de decir, bueno, justamente lo que está diciendo, nos deslindamos, pero no es tan real que vaya a ser prisión efectiva. Lo acabamos de hablar con la doctora Julia Príncipe. Hay muchas personas que han sido vinculadas al tráfico de influencia y quizá, no quiero creer que así sea, pero lo más probable es que este tema se va a enfriar en un tiempo, el golpe a la imagen del gobierno va a quedar y la persona quizá ni siquiera termine presa. Eso sería una lástima. Pero esa decisión no la tomo ni yo ni tú, la toma el juez. Así que ojalá que el juez le dé prisión preventiva para dar una señal muy clara de que esto no se puede seguir tolerando de ahora en adelante. A ver, congresista, el primer error, haber llevado justamente no a Palacio de Gobierno al señor Carlos Moreno. Pero la segunda, no en Lima 2 de octubre, aceptar la renuncia formulada por el médico cirujano en temas de salud, dándole las gracias por los servicios prestados. Y luego una declaración también que ha sido repetida hasta el cansancio en las últimas horas, cuando se le pregunta al presidente Kuczynski y él, un poco nervioso, dice, bueno, estaba muy ocupado el tema del trabajo. Se pudo, y claro, el argumento ha sido, no nos podíamos adelantar con una acusación que después teníamos que rectificar. No era necesario acusarlo, pero tampoco era necesario ni decir servicios prestados agradeciéndolos, ni decir que era un tema de trabajo. Mira, eso es un formalismo nada más. Lo que ocurre es que cuando el día viernes de la semana antepasada llega este audio a la PCM, de una fuente anónima, llegó de manera anónima. Eso está confirmado, es una fuente anónima, no reservada, sino anónima. No, yo no soy abogado, así que no sé exactamente la diferencia entre reservado y anónimo. Solamente te sé decir que alguien la dejó en la PCM. No sabemos quién finalmente la dejó. Entonces eso ahí ocurre el viernes de la semana pasada. El sábado, el primer ministro, alertado por el contenido de este audio, confronta al señor Moreno. Dice, oye, ¿qué es esto? Y Moreno dice, mira, no, ese audio está manipulado. No es lo que yo he querido decir. Así que han tergiversado todo ahí, pero igual me voy porque alguien está grabando, yo no me quiero quedar porque está grabando. O sea, ya ensayó justamente el argumento que aparece ayer en Cuarto Poder, me están grabando en Palacio de Gobierno y qué sé yo, cuando quedaba claro que ustedes sabían que eso no se había grabado en Palacio de Gobierno. No se ha grabado en Palacio de Gobierno, obviamente. Bueno. Pero él dice que los audios estos están manipulados, que alguien lo quiere perjudicar. Entonces, lo que se hace a los días siguientes es verificar si ese audio está manipulado o no, porque si es verdad la versión de Moreno, tú no lo puedes acusar de nada. Entonces, ¿qué se hace cuando tú que eres periodista? Corroboras si lo que se dice ese audio tiene correlato con la realidad, si hay contrato con el arzobispado o no hay contrato entre el CIS y el arzobispado, si es que hay contrato con la clínica o no hay contrato con la clínica. ¿No le quedó a todas luces claro, perdón, por eso que interrumpe, que ese audio no era manipulado? Eso le queda, y se pudo haber hecho una prueba previa, sin haber ido a sustentar en la realidad si es que lo que se hablaba ahí era real o no. Eso se investigó lunes, martes y miércoles, 3 días para corroborar lo que el audio decía. Y efectivamente, y además se tuvo que cesar al jefe del CIS, que no quería dar copia de ningún contrato. ¿No? Claro, el señor Acosta. Y por supuesto no le convenía dar copia de nada. También se cesaron a muchos funcionarios del CIS. De esa manera se accedieron a los documentos y se comprueba que sí, hay un contrato firmado con el arzobispado, que lo firma el mismo cardenal Cipriani.
¿no? A eso vamos a entrar inmediatamente. Y después hay contratos con la clínica, se comprueba que efectivamente lo que dice esos audios tiene correlato con la realidad. El jueves se prepara la acusación y el viernes se presenta. Se ha actuado con total celeridad. Sí, pero no esa formalidad de haberle dado la renuncia, por eso digo, el segundo tema era que se le pone en alerta al señor Moreno para que vaya elaborando y elucubrando y salga finalmente antes que ustedes a tratar de desprestigiarlo a ustedes. O sea, el primer error, que lo ponen en la puerta, en Palacio de Gobierno, al señor Moreno. El segundo error, lo alerta para que él pueda elaborar una tercera clave. El tercer error es que posteriormente salen a averiguar si es que el audio había sido manipulado. Eso se lo mandaban a cualquier especialista y le decía en 2 patadas que no había sido manipulado. Errores tras errores. Perdón, el lunes se empieza a estudiar ese audio a ver si había sido manipulado o no. El día lunes. El señor Moreno renunció el sábado. ¿Cuándo se le confirma o cuándo se le da el dato al señor Pedro Pablo Kuczynski? ¿En qué momento deja de confiar el señor Kuczynski en el señor Carlos Moreno? Yo no lo sé, pero supongo que tiene que haber sido entre el sábado y el lunes porque le aceptan la renuncia, ¿no? Entonces ya supongo que el primer ministro había hablado con el presidente. Yo no lo sé, no sé exactamente los momentos. Pero sí lo que es importante es señalar que hacia el día lunes o martes no se sabía si esos contenidos de ese audio tenían validez o no. Por lo tanto el presidente como el primer ministro fueron muy cautos en cómo manejar el tema. Pero ya cuando el día miércoles... ¿A qué se refiere? A que sí es verdad que han habido esos contratos, a que sí se estaba usando el SIS para pagar a clínicas que el arzobispado, con las cuales el arzobispado hacía convenios, si todo eso era cierto, y si el audio había sido manipulado o no. Y aparentemente se estudia ese audio y no había sido manipulado, y el contenido de esos audios sí tenía correlato con la realidad, sí habían esos contratos, sí se estaban haciendo esos convenios con las clínicas privadas, entonces todo coincidía y se formula la denuncia. ¿Cómo decís tú? ¿Y usted cuándo supo? Yo me enteré eso el día viernes de la semana pasada. El día viernes de la semana pasada. O sea, ¿quién era el entorno que manejaba ese tema únicamente? ¿Fernando Zavala, el presidente Kuczynski y la ministra? Hasta donde yo tengo entendido, la PCM. Solamente la PCM. Sí. Porque claro, llama también la atención que el presidente, insisto, no haya dicho, bueno, es que tiene mucho trabajo, en vez de decir, bueno, hay un tema muy grave que seguramente ustedes lo sabrán más adelante. 1000 maneras de no caer en el juego. Pero en ese momento no se sabía si era un tema grave o si era verdad la versión de Moreno que ese audio estaba manipulado. Entonces había que ser cauto. Tú no puedes tirarle barro a la gente si todavía no has corroborado. Tú como periodista te llega un audio que tú no has corroborado, tú lo anuncias diciendo, oye, acá hay un audio de Bruce que ha hecho tal o pero cual. yo no voy a permitir que el señor en cuestión, que yo ya lo puse en alerta, yo ya sé a los 15 minutos que ese audio no ha sido manipulado. Y yo me hubiese demorado menos en comprobar. Y además, en que el presidente salga... Pero no sabe si el contenido de esos audios es verdad o no. Porque una cosa es que haya sido manipulado y otra cosa que es... Quiere decir que si los audios si existen los contratos o no existen los contratos, si existe la operación que se está hablando o no existe... Y si no hubiese sido real, no hubiese habido eso formado, ustedes no hubiesen separado al señor Moreno de la... No, él renunció, no es que lo hayamos separado. Pero digo, si él no hubiese renunciado, no lo hubiesen separado igual, ahí sí no hubiesen sido reales por el solo hecho de jamonearse, de parlotear, de hablar de esa manera. No se sabe hasta qué punto ese audio pudo haber sido manipulado, no sabemos. O sea, tú me estás planteando una situación que no es real. Si es que el audio no fuera en verdad, ustedes habrían hecho esto. No, pero es que bueno, prácticamente si mi abuela no hubiera muerto, estaría viva. Que tenemos que aplaudir prácticamente la manera, y la verdad es que el gobierno se equivocó de pe a pa y ha hecho lo mínimo que tenía que hacer. No hay ninguna seguridad. Yo no estoy de acuerdo. El viernes se recibe el audio, el sábado se le confronta, el señor renuncia, el lunes y el martes se corrobora si ese audio tiene correlato con la realidad. Entre miércoles y jueves se hace la denuncia y el viernes se presenta. ¿Qué más rápido se pudo haber hecho en una semana procesar este tema, que también es un tema delicado, que hay que corroborarlo? Y en el camino... Yo hubiese encarado al señor Moreno con la seguridad de que lo que estaba en ese audio era cierto, se daba en los documentos, y de que además no había sido manipulado, para no permitir que salga con una fuga de tondero y que además ponga en complicada al presidente Kuczynski cuando dijo que lo que tenía el señor Moreno era una renuncia por mucho trabajo. Eso hubiese sido, creo que se hubiese... El señor Moreno ha terminado con una denuncia ante la Fiscalía, la Procuraduría está interviniendo y va a pasar los siguientes meses muy mal porque Correcto. Va a tener que explicar los actos que le está relatando esos audios. Le han dado, digamos, municiones finalmente el argumento que fue muy utilizado por la oposición y que ahora pues no carecería de legitimidad, el tema de los lobbies congresistas. Bueno, pero vemos la actitud del gobierno, no es una actitud de apañar esto, no, se ha investigado y se ha actuado firmemente. O sea, esa es una clara demostración que no se va a tolerar a ningún lobista dentro del gobierno. Correcto, pero
pero queda la duda de si es que efectivamente por omisión, digamos, por pecar de iluso, de ingenuo, pues el presidente Kuczynski sigue teniendo gente que podría querer sacarle la vuelta, como ha quedado claro, el señor Moreno lo quiso hacer. ¿Qué medidas se tomarían para eso? Pero ha quedado claro cuál ha sido la actitud del gobierno. Respecto de la reacción, pero no sabemos si es que hay gente todavía que, digo, por ingenuidad del presidente, pues la tiene todavía cerca queriendo hacer lobbies similares y que no hayan sido detectados todavía. ¿Cómo se puede dar esa seguridad a la ciudadanía que era un temor inicial? Mira, efectivamente ante lo ocurrido podría aparecer esa duda. Y lo que tiene que hacer el gobierno y los ministros en todos los ministerios es pasar por un filtro a todos los altos funcionarios que están trabajando en los ministerios. Y si alguno tiene algún tipo de cuestionamiento, pues separarlo inmediatamente. Si hay funcionarios que son eficientes y honestos, no importa qué gobierno los haya nombrado, creo que deben continuar al aparato del Estado. Pero si alguno no pasa el filtro, hay que separarlos. Es un trabajo que creo que tiene que hacerse ya rápidamente, porque ya estamos casi a 3 meses de gobierno y no podemos seguir en este limbo de con quién me quedo, con quién me voy. Eso ya hay que zanjarlo de una vez y quedarnos con los mejores profesionales de administración pública, y lo que hay que cambiar se cambia y reclutar nuevos. Correcto. La frase, ¿no? Estar con el presidente te abre muchas puertas. Susana de la Puente me ha abierto muchas puertas. ¿Qué papel cumple, por ejemplo, Susana de la Puente? Porque, claro, se comentó mucho de ella, que efectivamente había ayudado mucho en la campaña, pero ahora el señor la trae a colación nuevamente como si estuviese muy cercana todavía al presidente Kuczynski. Estaba fanfarroneando. Susana de la Puente ha aclarado que ella recién conoció del señor Moreno cuando ya estaba en Palacio. Así que ella no lo ha recomendado ni cosa parecida. Ok, pero ella, digamos, sigue, digamos, en el entorno de Pedro Pablo Kuczynski, la asesora, porque claro, si hablamos de formalidad, quisiéramos que todas las personas que tienen una voz o que tendrían, digamos, algún tipo de influencia, tengan un cargo público, porque eso es formalizarse. Cristian, hasta donde yo sé, Susana de la Puente no está viviendo en el Perú. Así que mal puede estar haciendo este tipo de recomendaciones o cosas parecidas. Correcto. Yo le quería hacer una pregunta porque me pasó una experiencia personal, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere una entrevista con el presidente Kuczynski, ¿a quién tiene que llamar? Supongo yo que a la Secretaría de la Presidencia y pedir la cita. No es así. Tiene que llamar al señor Freddy Chirinos. ¿El señor Freddy Chirinos tiene algún cargo público en el gobierno? No lo sé. No debería tenerlo en aras justamente. Es que ese es el problema, que después le puede venir como un boomerang al gobierno. Yo no conozco que llamar a Freddy Chirinos para tener una entrevista con el presidente. No, yo le puedo demostrar que mucha gente para tener una entrevista con el presidente tiene que llamar al señor Freddy Chirinos. Ese tipo de cosas, si es que no se formalizan, pues le puede ser un punto de debilidad para el presidente Kuczynski. Yo no sé si existe ese canal, no me parece, yo no lo hablo con Freddy Chirinos para hablar con el presidente y hablo muy poco con el presidente. Para una entrevista de prensa. Bueno, el señor Chirinos sí, efectivamente. Pero ¿le parece que en un país le manejaba la agenda de prensa al presidente en la campaña, y durante muchos años la manejó, y no lo sé si lo está haciendo ahora. No tendría nada de malo si es que tuviese un puesto. Es que me entiende el punto, congresista. Sí, no sé si es el secretario de prensa del presidente actualmente, no lo sé. Y no sé si sigue manejando la prensa como la manejaba en la campaña. Eso yo no estoy Lo coherente informado. Sería que si lo sigue manejando, si tenga lo fuera, un cargo público. efectivamente, que lo nombren y punto. ¿Ganando o sin ganar remuneración? Pero por supuesto, ¿no? Pero un cargo público que finalmente formalice y transparente ese tipo de cosas. Usted me quería hablar sobre el arzobispado de Lima. ¿Cree que ha pasado piola? Ha sacado un comunicado que prácticamente no dice absolutamente nada. ¿Por qué en declaraciones he leído que el arzobispado también tiene mucho que explicar al respecto? Por una razón. Resulta que el CIS solamente hace convenios con clínicas que tengan un estatus públicas, del sector público. No podía hacer un contrato directamente con la clínica esta osteoporosis, sino la hace con el arzobispado, que no sé por qué razón, no soy abogado, repito, en el contrato dice que por artículo tal, de la ley tal, del concordato tal, el arzobispado es considerado una entidad pública. Y por lo tanto, todos los centros médicos del arzobispado podrían ser cubiertos por el CIS. Entonces, la primera pregunta es, caramba, si el arzobispado es una entidad pública, entonces la Contraloría podrá entrar a fiscalizarla. ¿Podrá el Congreso citar al cardenal a que vaya al Congreso a explicar sus acciones? Si no es así, entonces ¿por qué le dan estatus de sector público? ¿No? Es algo que hay que explicar. Yo no tengo la explicación legal. Y si hay una explicación legal y está la palabra concordato por medio, oye, revisemos eso entonces, porque no debería tener un estatus de sector público. En segundo lugar,
contrato que se firma con los obispados y que lo firma el mismo cardenal Cipriani, es para reclutarse, o mejor dicho, para financiar las atenciones en centros médicos donde el CIS tiene déficit. Que no son pues los consultorios que hay en las parroquias, porque en ese tipo de consultorios el CIS tiene un montón a nivel nacional ante el sector público, sino quirófanos, equipos de ecografía, rayos X, laboratorios, esa infraestructura. Entonces, como la Iglesia no lo tiene, empiezan a firmar contratos con clínicas privadas. Y hay una estrecha relación entre el señor Moreno y altos funcionarios de la Iglesia Católica. No, el señor Chao habla directamente con él, el obispo, su eminencia. El obispo auxiliar de Lima. Correcto. Y le dice, oye, vamos a ver la clínica y ahí dame la cuenta, ahí vemos cuánto nos toca cada uno. Hay un 3%. ¿Usted cree que este comunicado que lo teníamos aquí en pantalla, digamos, aclara la situación o queda en el aire? Para nada. Para nada. Entonces, primero hay que aclarar esto del estatus público de la Iglesia, ¿no? Porque si es sector público, entonces que entre la Contraloría y que hay que citarlo al cardenal al Congreso. Correcto. Y en segundo lugar, eso de estar haciendo convenios con el Estado y con plata de programas sociales, eso de estar haciendo convenios con el Estado y con plata de programas sociales, destinarlos a clínicas privadas y tener relaciones muy amicales con este señor Moreno, también hay algo que hay que explicar claramente, porque de todo eso se estaba cocinando un gran negociado. Definitivamente. Y con esta voy terminando respecto al tema Moreno. El Congreso ha hablado quizá de una comisión, ¿cree que sería una exageración, que aquí debería terminar? O digamos, ¿hasta dónde llega su afán de transparentar y de demostrar que, como usted dijo, pues miren cómo hemos reaccionado frente a la primera alerta de un posible lobby, conflicto de intereses o corrupción? No, bueno, a mí me extrañaría si el Congreso no investiga esto. Para eso está. Okay. ¿No? ¿En una comisión especial? No lo sé. Por ejemplo, ya mañana la Comisión de Salud Sí. ha citado al primer ministro, seguramente la Comisión de Fiscalización también lo investigará. Yo creo que es algo que el Congreso tiene que investigar. Hay un interés público en esto y el Congreso en sus funciones está el de revisar casos como este. Usted estuvo presente también hoy en la Comisión de Salud, la que vio justamente con el ministro de Educación, ¿no? La Comisión de Educación. La Comisión de Educación, creo que Salud también y Educación. Pero, a ver, mi pregunta era, está bien, el señor Saavedra y mucha gente, nosotros también lo apoyamos con el tema de la reforma universitaria y la SUNEDU, que efectivamente hay otros intereses, pero ¿no cree que ha abandonado un poco la situación del deporte? El deporte debería cambiar de manos y no estar adscrito al Ministerio de Educación, como quizá lo ha demostrado que el señor Saavedra pues se tiene que bancar justamente contra todos los intereses que hay detrás de la reforma universitaria o que se la quiere tumbar, porque habló finalmente del COP, que es un ente en completa rebeldía, está el tema del IPD, cómo se manejaron los Juegos Bolivarianos. Esa es la sensación que a mí me deja, más allá de que puedo compartir con usted el hecho de que hay otros intereses cuando critican a Saavedra por este tema. Mira, el COP está ahora manejado por una persona que es eficiente y honesta, que es Carlos Neuhaus. Que nos da No, todo. el COPAL, ese es el COPAL, el Comité Olímpico Peruano. Bueno, el COP no es una entidad pública, el COP es una entidad privada. Pero recibe cientos de millones de soles del Estado peruano. Sí, pero es una entidad privada. Y si tú quieres hacer los Juegos Panamericanos, tiene que ser a través de ellos, porque es lo que exige la Organización Panamericana. Entonces, tienes que involucrarlos. Ahora, por más que sea corrupto. Bueno, no se sabe. Lo que no han hecho... Si tiene 3 años sin finalmente demostrar... Lo que ha hecho el COP es que cuando se le da una plata, ellos todavía no han rendido cuenta. Y se han demorado a rendir cuenta, y el Ministerio de Educación ha formalizado denuncia diciendo ya... 4 años, y con él tenemos que tratar con la ODEPA para los Panamericanos. ¿No tiene sentido renunciar y demandar más bien a la ODEPA internacionalmente por ser un ente probablemente corrupto? La ODEPA es privado y la COP es privado. Y la FIFA también, y la FIFA ha demostrado claramente que era corrupta, sí, y el Comité Olímpico Internacional también se... ¿Por qué? Pero entonces lo que tenemos que decir, si no quieres trabajar con la COP, la ODEPA te dice, bueno, gracias, ya no hacemos los Panamericanos en tu país. Esa es la decisión que hay que tomar, ¿no? Lo otro, sumado a todos los datos, quizás sea lo más Lo correcto. otro es lo que ha hecho el ministro, que es primero averiguar si la primera plata que le dieron, que era para pagar la primera cuota a la ODEPA, se pagó o no. No se sabe. La ODEPA ha mandado una carta diciendo que no tienen adeudos pendientes. Y pero lo que no hay es la factura. Pero ve el afán mafioso de decir eso, o sea, no me debe, porque es mi ahijado, es mi sobrino el señor Quiñones. Por eso se ha formulado denuncia a la Fiscalía, pero lamentablemente si queremos hacer los Panamericanos aquí, tiene que ser con la COP. Bueno, y el señor presidente del IPD, nombrado y apoyado por la señora Decilú León y el señor Saavedra, el señor Saúl Barrera, pues sigue teniendo los tratos con el señor Quiñones. ¿No habrían que haber cambios ahí para darle la sensación a la gente? Todos compartimos que con Lejos la cosa viene caminando para bien, pero sí. ¿No hay otras medidas que se puedan tomar? Probablemente se van a tomar, pero con Carlos Neuhaus tenemos todos mucho más tranquilidad de tener a alguien eficiente y honesto manejando este tema de los Panamericanos. Carlos Brus, un placer como siempre. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias. Bien, nosotros vamos con esta camarita acá. Aquí me voy a acomodar porque justamente de esos temas que